Buenas noches, Luis. Bueno, creo que debemos dar inicio a nuestra sesión en línea. Son las 8:10 de la noche, la teníamos programada para las 8. Hemos dado un tris de espera. Debo ser respetuosa con su puntualidad, con su tiempo y demás. Entonces, demos inicio. De pronto están por ahí ocupaditos en otras actividades, entonces nos toca a nosotros avanzar. ¿Le parece? Sí, profe. Listo, profe. Bueno, muy bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle si ha tenido algunas dificultades con las evidencias, con el material de apoyo de formación o todo ha estado bien para usted. Para mí, profe, todo bien, profe. Las entregas bien, documentos todo bien, profe. Gracias, Ok, profe. bien. Listo. Repasemos un poquito el cronograma, ¿cierto? Repasemos el cronograma de actividades de las evidencias que tenemos. Revisamos la guía de aprendizaje y quiero compartirles una muy pequeña presentación que nos va a generar algunos, digamos, alguna profundización en los conceptos que hemos venido trabajando y que sobre todo nos vamos a meter un poco más en el tema del sindicalismo, de las negociaciones colectivas y demás y que puede ser una herramienta útil para poder desarrollar las demás evidencias. Voy a cerrar la cámara, Luis, compañeros, pues para efectos como de fidelidad en la grabación, porque tengo muchas dificultades con el Internet hoy. Ha llovido muchísimo en el sector en el que me encuentro e incluso en la sesión en la que me encontraba hace un rato, me sacó en diferentes oportunidades. Entonces, cierro la cámara, empiezo a compartir. Usted, Luis, me puede confirmar ahorita si está viendo la pantalla, porque es importante que hoy pueda verificar el tema de la actividad y sobre todo la presentación que tengo para usted, para ustedes. ¿Está viendo en este momento en pantalla la presentación? Sí, profe. El, Sí, la pues el organización. cronograma. Sí, Bueno, muy bien. profe. Entonces, tenemos muchas gracias, Luis. Tenemos entonces que ya socializamos el taller como evidencia, socializamos el foro sobre características del trabajo en contexto local. Tenemos para la próxima semana un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos laborales y también tenemos un gráfico sobre la negociación colectiva. Me salto el foro sobre el convenio colectivo del trabajo porque está para el 14 de diciembre, pero con la presentación que tengo en este momento nos va a dar herramientas para desarrollar esas dos evidencias. El foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical y el gráfico sobre la negociación colectiva. Repasemos entonces lo que nos dice la guía de aprendizaje. Recordemos que en esta fase en la que nos encontramos, estamos revisando la guía de aprendizaje número 7. Vamos acá entonces a la actividad. Bien, devolvámonos entonces un poquito acá. Démosle un poquito de zoom para que se vea mucho mejor. Bueno, revisemos esta evidencia, Luis y compañeros que puedan más adelante ver la grabación. Tenemos una evidencia que se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. Aquí nos traen un fragmento pequeñito de lo que consagra la Organización Internacional de Trabajo en relación a los principios relativos a los derechos fundamentales. Y para que podamos hablar del trabajo decente, de ciudadanía laboral, del respeto a los derechos individuales y colectivos, pues indiscutiblemente tenemos que hablar de unos principios como la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, ¿cierto? Como una de las peores formas que haya de explotación para los niños y las niñas, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación
y el informe se va a basar en unos interrogantes. El informe termina siendo muy trabajable en la medida que, digamos, seguimos la línea de poder contestar estos interrogantes que terminan siendo sencillos. ¿Qué es un trabajo decente o cómo denominamos el trabajo decente? ¿Cuáles son los principios del trabajo decente? ¿Cómo podríamos definir el trabajo digno? ¿Cierto? Entonces, aquel que se encuentra en condiciones de seguridad laboral, de seguridad social, de seguridad prestacional. Bueno, muchos aspectos podrían venirnos a nosotros para hablar del trabajo digno. ¿Por qué hablar del trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? Pareciera que van de la mano, que son como sinónimos, pero ellos se complementan. Ambos tienen unas características diferentes que lo que buscan es complementarse. ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Pues bueno, esta pareciera una respuesta que desde la lógica nosotros podríamos contestar más allá de cualquier fundamento teórico que podamos encontrar, pues es sencillo hablar porque la falta de trabajo trae como consecuencia estos tres aspectos que nos están desarrollando aquí. Nos sugieren que de pronto podamos conversar con algún amigo o familiar y en un texto muy pequeño, en un párrafo, dos párrafos o muy pequeño, podamos hablar de casos que nosotros conozcamos de personas que trabajan en condiciones inadecuadas y que no corresponden a un trabajo decente. Entonces podríamos decir que son aquellos que sobrepasan las jornadas laborales establecidas por la ley, ¿cierto? Que sobrepasan, por ejemplo, el tema de trabajar en condiciones dignas, espacios iluminados, espacios con seguridad, con protección, con elementos de protección personal, etcétera. Entonces, esos son aspectos que podríamos nosotros tener en cuenta al momento de contestar este interrogante 1.6. Nos están sugiriendo un párrafo, la lectura de un párrafo, para que determinemos cuál es el significado, cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida, cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia, ¿sí? Y con base en un documento que ustedes tienen el componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo, resolver qué se entiende por ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de los trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral y ya les voy a contar un poquito sobre ello, cómo se puede definir la ciudadanía laboral como posesión de derechos. Seguimos entonces aquí hablando de los derechos fundamentales del trabajo, en por qué el trabajo es un derecho humano fundamental. ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? Claro, aquí se nos permite, digamos, un poco opinar, determinar de lo que no conocemos en nuestra región, que ha sido la evidencia inmediatamente anterior. ¿Qué principios promueve la OIT en el mundo del trabajo? Ya estábamos viendo hace un instante cuáles son esos principios, qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, cuáles son los derechos laborales más vulnerados, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les conocen sus derechos laborales, qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente y nos lleva también a una lectura sobre una cartilla de derecho laboral individual, ¿sí? Para que conozcamos un poquito algunos elementos. Esto es un componente muy jurídico, ¿cierto? Pero es sencillo, es digerible, como se los he dicho, quizás en una oportunidad anterior. Estudiar el derecho hay que estudiarlo desde la lógica, es aplicar un poco de la lógica, lo que ya conocemos o lo que vamos a conocer en el mundo laboral. eh, Nos dicen entonces cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo. Para que sean reconocidos esos derechos laborales, siempre debe existir un contrato de trabajo por escrito. Es una pregunta que nos hacen, entonces nos invitan a explicar un poco la respuesta. Nos preguntan también que si es posible pactar con el jefe el pago total del salario en especie, con mercancías y no en dinero. Expliquemos también esa respuesta. Si nuestro jefe puede cambiar las condiciones del contrato de trabajo después de firmado, revisemos si es posible, si no es posible, si es parcialmente posible y en qué sería posible ese cambio de las condiciones de trabajo, cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tiene derecho un contrato de trabajo, seleccionar, digamos, algunos casos que se hayan escuchado sobre la violación de derechos laborales y explicar en detalle
qué derechos se están violando y por qué, si conocemos alguna situación, alguna condición específica que nos lleve a ello. Avancemos también entonces en la evidencia del foro sobre el convenio colectivo de trabajo y la libertad sindical, porque pues el documento que traigo para ustedes en este momento, la presentación, está directamente relacionada con este tema. Y aquí es un poquitico importante que conozcamos que del lado de los derechos individuales que tenemos nosotros como trabajadores, como personas que prestamos servicios a una entidad, que firmamos un contrato y que me rige una ley laboral de manera individual, hay unos derechos colectivos que ya no solamente están relacionados con esa persona que está subordinada en una organización que obviamente busca que se le protejan sus derechos, que haya una garantía de las condiciones en las que trabaja, sino que también se le permite a esos individuos de la organización unirse, organizarse, establecerse como tal para defender y alcanzar intereses comunes. Por eso hay asociaciones, hay cooperativas, hay sociedades mercantiles, hay ONG. Y el derecho colectivo, digamos que garantiza el derecho a la asociación sindical como un principio constitucional, digamos que es una expresión muy importante. Yo les decía a ustedes en el primer encuentro que el poder tener la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo hace parte de unos acuerdos que con las centrales obreras, con las organizaciones sindicales, con el gobierno nacional, se vio como fundamental que los aprendices que se están formando para el trabajo conozcan muchos de los aspectos que vamos a abordar en esta competencia, para que cuando lleguen al mundo laboral tengan una postura crítica, ¿cierto? Tengan una conciencia ciudadana laboral, que puedan participar, que puedan ejercer, pues no una oposición, sino que ejercer la defensa de derechos de sus compañeros y de sus propios derechos. Pero para eso entonces se busca que se organicen y ahí es donde la Constitución Política habla de los sindicatos como organizaciones sindicales, asociaciones sindicales debidamente protegidas. Vamos entonces a analizar la información que sobre el convenio colectivo de trabajo, la libertad sindical tienen en el componente formativo y en lo que les voy a presentar a continuación y van a participar entonces en el foro indicando qué opinan de las organizaciones de los trabajadores en los sindicatos. Es posible que personas con diferentes oficios y vinculados a empresas diferentes formen parte de una sola organización sindical. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Cuáles son los elementos fundamentales del convenio colectivo de trabajo? ¿Qué es un conflicto de trabajo? Y nos piden explicar la respuesta. Eh, Hay un tema de que hay quienes afirman que la huelga es una estrategia utilizada para los trabajadores, por los trabajadores para apoderarse de las empresas y no trabajar. Entonces, tomemos una postura. ¿Qué opinamos al respecto? ¿Cuál es la definición de la libertad sindical? ¿Cómo construir conciencia a partir de esa comprensión de lo que es la libertad sindical? Si hay normas nacionales e internacionales que la amparen. ¿Qué acciones podemos promover para el derecho de asociación y la libertad sindical? ¿Cuál es el panorama de Colombia en cuanto a los derechos sindicales? No sé si a veces escuchamos que a los sindicalistas se les secuestran, tienen algunas persecuciones, ¿cierto? También son personas de especial interés y protección para el Estado en muchas oportunidades. ¿Cuál es la importancia de la Organización Internacional del Trabajo en la aplicación del derecho laboral? ¿Cuáles son los fines del sindicato? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es la importancia sindical de la organización sindical para la democracia y cómo afecta la sindicalización, la tercerización del empleo, el trabajo de estajo, las modalidades de prestación de servicio, desempleo, contrato a término fijo, en fin, hay muchas situaciones similares, entonces recuerden ustedes que es necesario que participen en su foro, hagan su propia intervención contestando los interrogantes que se plantean. Si lo van a hacer en grupos, por favor necesito que hagan sus participaciones en el foro de manera individual. Es mucho más sencillo poderlo calificar de esa manera. Si ustedes participan haciendo réplica en algunas intervenciones que hagan los compañeros,
pues es muy válido, pero no se puede pretender que la intervención o la réplica que se haga a la intervención del compañero, pues sea la nota del foro. Necesitamos que el foro atienda especialmente estas preguntas. Em, Todavía está Luis por acá conmigo, espero que sí. Sí, profe, aquí estoy, estaba escuchando. Bueno, muy Gracias. bien, muchas gracias Luis. Voy a hablar Vale. entonces ahora de lo que se llama sindicalismo en la actualidad colombiana. ¿Usted está viendo la presentación en PowerPoint? Sí, profe, Bueno, señor, sí, le muchas estoy gracias. mirando. Esta presentación la traigo en unos términos un poco más sencillos que van a complementar lo que ustedes vayan a revisar a través de su componente formativo. Y quise contarles cómo se encuentra el sindicalismo en la actualidad de nuestro país, ¿cierto? El sindicalismo entonces es un movimiento social y laboral que busca proteger los derechos e intereses de los trabajadores, que han debido enfrentarse a situaciones desafiantes como la violencia, la estigmatización, pero también cuentan con logros sindicales en defensa de la justicia social y la dignidad de los trabajadores. Digamos que esa es la primera premisa en la que nos debemos mover. Es entonces una asociación de trabajadores que buscan social y laboralmente proteger los derechos e intereses de quienes pertenecen en la organización. Hay organizaciones laborales mm, que crean organizaciones sindicales, sus trabajadores las crean, pero no todos, o sea, no todo el universo, no el 100% de los trabajadores que pertenecen a la organización laboral pertenecen a la organización sindical. Y aquí es importante tener en cuenta que los logros que tengan los sindicatos favorece a los afiliados y a los no afiliados. Entonces, por eso se trata de un movimiento social que busca proteger, sí, a sus trabajadores afiliados, pero que también sus luchas y sus conquistas sindicales los llevan a que otras personas no sindicalizadas, pero que pertenezcan a la empresa, se favorezcan de estos logros y de estas conquistas. ¿Qué tanto conocemos del sindicalismo? ¿Cómo se forman y se formalizan los sindicatos? ¿Tiene alguna protección legal la conformación de los sindicatos? ¿Sabemos cuándo se creó el primer sindicato en Colombia y a quién busca proteger? Entonces, miremos acá. Los sindicatos se formalizan ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 39 de la Constitución Política protege la asociación sindical, lo eleva a un derecho fundamental y da libertad para que se constituyan sin intervención del Estado. Estos son aspectos que nos apoyan en la lectura que ustedes van a tener en cuenta en su material formativo. Les regalo este artículo 39 de la Constitución para que lo puedan leer y contarles como un hecho cultural, cultura general. En 1847 se creó el primer sindicato en Colombia, cuando la Sociedad de Artesanos en Bogotá buscaba lograr el aumento de los impuestos de aduana para que los productos locales pudieran competir con los importados. Un poco así como que póngale más aranceles a todas las artesanías que vienen del exterior, a los productos que vienen del exterior, pues para que puedan ser competitivos con nosotros. Entonces, desde esa fecha, desde 1847, nace el primer sindicato en Colombia. Estos artesanos necesitan organizarse, necesitan luchar por sus derechos y lo hacen desde esa fecha. Sindicatos que podamos conocer nosotros, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, sindicatos en el sector salud como ANEC y ANTOC, Sinaltraica, Sintraelecol, Sindecena, Sintracena, y estos últimos los traigo a colación porque digamos que son los sindicatos de mayor relevancia, de mayor jerarquía, de más antigüedad, de mayor número de afiliados en una entidad en la que nosotros hacemos parte, ustedes como aprendices, yo como instructora, el SENA, que es una entidad del orden estatal de vital importancia para el mundo del trabajo y de formación para el trabajo en nuestro país, también cuenta con unos sindicatos que luchan por los derechos de sus trabajadores. Cuando los sindicatos se organizan, cuando buscan la defensa de sus derechos y de sus intereses, entonces vienen las negociaciones colectivas de trabajo. ¿Y cómo surgen? Entonces dice que es un diálogo social donde ambas partes buscan llegar a acuerdos colectivos
que regulen aspectos como salarios, jornada laboral, seguridad y salud en el trabajo, vacaciones, prestaciones sociales legales y extralegales, condiciones de despido, beneficios adicionales. En los beneficios adicionales podemos encontrar el salario emocional. Entonces dicen, si su hija cumple años, entonces tiene medio día de jornada laboral para que vaya y esté con su hija y comparta. Ah, bueno, eso es un beneficio. A mí me pagan por una jornada X y todo lo que yo no trabaje se convierte en un permiso y a veces los permisos me los descuentan o me los ponen a compensar. Me dicen, ah, bueno, Ana María, usted se fue 4 horas el jueves, entonces por favor, dígame cómo va a pagar ese tiempo. Los beneficios adicionales es que si me fui por el cumpleaños de mi hija, pues no tenga que pagar ese tiempo después, porque es que ya la organización sindical, a través de una negociación colectiva, trae unos logros y unos beneficios para los trabajadores. Que reitero, esos beneficios no solamente son para quienes pertenezcan a la organización sindical, sino para todos los que pertenecen a la empresa. Eso es importante que los tengamos en cuenta. Ustedes me podrán decir, profe, pues un salario me tienen que pagar. Sí, claro, es lo mínimo que me deben pagar. Pero a veces en las negociaciones colectivas se logra acuerdos como, por ejemplo, que si el gobierno nacional va a subir 7.5 el salario, entonces en la negociación colectiva, digamos que se sube lo del gobierno y 2 puntos más. Ah, bueno, entonces no me van a subir a mí el 7.5, sino el 9.5 en mi salario. Se está cumpliendo el mínimo de la ley, pero la organización sindical pudo conseguir algo más para todos. Jornada laboral, podríamos decir, ah, bueno, hablemos de jornadas laborales especiales, extendidas o con algunos beneficios para personas que tengan algunas condiciones especiales. Todo eso se puede tener en cuenta. Vacaciones, ah, bueno, la norma me habla de 15 días por haber trabajado 365 días al año. Ah, bueno, pero en vacaciones, entonces aumentémosle 5 días más porque lo logramos negociar, porque se trata de una empresa u organización con un alto riesgo psicosocial para sus trabajadores, hay demasiado estrés o hay demasiado trabajo físico, todo eso lo podemos tener en cuenta. Seguridad y salud en el trabajo, pues algunas condiciones especiales, prestaciones sociales legales y extralegales, o sea que además de las mínimas, pues vengan un poquito más. Y cuando hablamos de condiciones de despido, es que no solamente se aplique la norma, sino que se tengan en cuenta aspectos importantes como condiciones de salud, arraigo, encontrarme en una ciudad diferente. Bueno, muchísimos aspectos que se pueden tener en cuenta allí. Entonces, eso es producto de lo que la organización sindical realiza. Objetivo entonces, garantizar mejores condiciones laborales, resolver conflictos de forma pacífica y equilibrar el poder entre empleadores y trabajadores. Y como resultado de la negociación colectiva, nace o surge una convención colectiva de trabajo o un acuerdo colectivo que tiene fuerza de ley entre las partes. Si conocemos de alguna convención colectiva de trabajo, excelente. A veces las convenciones colectivas han estado, por ejemplo, en el SENA, en los sindicatos del SENA. Hay empresas grandes como Ecopetrol que tienen convenciones colectivas. Y bueno, eso es fundamental. Después de la negociación, esa negociación se firma, se deja en algún documento. Hay acuerdos sindicales y hay acuerdos sindicales que se elevan a las convenciones colectivas de trabajo. Siguiendo entonces, los sindicatos continúan protegidos también a través del artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo y vuelven a hablarnos del derecho fundamental de los trabajadores organizados sindicalmente. En la práctica, existen convenciones colectivas en el sector salud, ferrocarril, el sector educación, el sector minero, el sector aéreo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el sector educación y el sector transporte paran el país cuando hay una huelga, ¿cierto? Porque todos los padres nos desesperamos a dónde llevamos nuestros hijos en época escolar y que no hayan escuelas. Nos preocupan los procesos de formación de los estudiantes, el transporte ni hablar. Ya hemos visto cuando cierran las vías, las carreteras, todas las afectaciones, la comida no puede salir, las verduras se echan a perder en los camiones. Bueno,
Esas son algunas consecuencias de cuando no se cumplen los acuerdos y vienen las huelgas, que es otra de las evidencias que vamos a ver más adelante. Yo traje un ejemplo de un acuerdo colectivo de ANEC en el sector salud por allá para la vigencia 2020-2024. Hubo acuerdos con hospitales públicos y privados en varias regiones para mejorar las condiciones laborales, para suministrar elementos de protección personal durante la pandemia, para las mejoras salariales. Todos sabemos que la pandemia trajo algunas eh, virtudes, trajo algunas cosas muy buenas, como la virtualidad, el trabajo en casa, el teletrabajo, el estudio a través de, mediado por estas tecnologías como lo estamos haciendo ahora. Pero también trae mejoras salariales, también trajo muchas cosas importantes en las empresas y en el sector salud existe este acuerdo colectivo. Y hablarles ahora, casi que finalmente, en la presentación de la fragmentación sindical. Por ahí hay una de las preguntas dentro de las evidencias, ¿qué pasa o si yo puedo pertenecer a varias organizaciones sindicales? Entonces me dicen que la fragmentación sindical es un fenómeno muy problemático que debilita la fuerza del movimiento sindical. Los movimientos sindicales son fuertes en nuestro país, han alcanzado cosas importantes, pero la fragmentación sindical los debilita, ¿cierto? Y esto se da cuando existen demasiados sindicatos en un mismo sector, empresa o región, cada uno con pocos afiliados, con agendas diferentes, y en lugar de unirse en uno más fuerte y representativo, todos se quieren sentar a negociar. Cuando esto pasa, pues las organizaciones encuentran que ellos no están fuertes, que yo ya no tengo que acceder a todo lo que me piden, porque tengo un sindicato con 5 personas, tengo un sindicato con 10, tengo un sindicato con 300 personas y pues diría yo, me voy a coger a lo que la organización sindical más grande dentro de mi empresa quiera pedir. No puedo atenderlos a todos a la vez o me aprovecho, no quiero que suene fea esta expresión, pero me aprovecho de esta situación y entonces la negociación colectiva ya se diluye. Se negocia con todos tan pequeñito que ese poder ya lo pierden los trabajadores y lo vuelve a tomar la empresa. ¿Disminuye la capacidad de representación? Sí. Un sindicato en esas condiciones, pues al no representar la totalidad de los trabajadores, afecta la legitimidad de sus peticiones. Yo puedo decir, venga, este sindicato a mí no me representa, ¿por qué está pidiendo eso? No me interesa que pida eso, ese no era el objetivo de asociarme o quedarme desde la barrera. Digamos que es apenas lógico que los recursos que tenga el empleador o la entidad, pues los tenga que distribuir entre los diferentes sindicatos. Por tanto, la negociación no tendría el resultado esperado. Cuando hablamos de las negociaciones y los acuerdos colectivos, indiscutiblemente estamos hablando también de recursos que tiene que utilizar mi patrono, mi empleador, pues para poder acceder a las peticiones que le estoy haciendo. Entonces, mi empleador me va a decir, mire, yo tengo 100 pesos para mejorar las condiciones de todos, pero como tienen tantos sindicatos, estos 100 pesos se distribuyen entre todas sus peticiones. Validen cuáles son las más importantes para ustedes porque no tengo más. Por eso cuando hay un solo sindicato, ese presupuesto que traiga la empresa, pues se distribuye de mejor manera. Y finalmente hablemos del paralelismo sindical, diciendo entonces que es una práctica de algunos empleadores que fomentan la creación de varios sindicatos afines para debilitar los existentes o los fuertes. Y esta es una práctica conocida como el sindicalismo patronal que busca un beneficio para el empleador. De esta manera se muestra fuerte frente a la debilidad de la unión sindical. A veces hemos conocido que los sindicatos han perdido un poco de credibilidad respecto al interior de las organizaciones. Y es porque a veces se dice, no, lo que pasa es que este sindicato se vendió, este sindicato hizo unos acuerdos y a veces pasa eso. A veces los líderes sindicales negocian sus intereses personales, dejan de lado los intereses de sus afiliados y entonces las empresas, patronos, digamos que se aprovechan de esas condiciones y dice, bueno, listo, entre más sindicatos tenga yo, entre más personas participando en diferentes sindicatos, pues se va a afectar la solidez y la unión que puedan tener como asociación.
En este orden de ideas, Luis, que está presente, y demás compañeros que van a ver más adelante esta grabación, he entregado entonces algunas herramientas, algunos aspectos importantes en los que ustedes se pueden basar para desarrollar las evidencias que continúan. Recordarles que sigo pendiente de las dudas, inquietudes que puedan presentar. También ofrecer mis excusas porque no había podido subir la grabación a tiempo. Compartí el link de YouTube, subí una grabación y bueno, espero que hayan podido tener acceso a ella. Haré lo mismo con este encuentro que estamos teniendo esta noche. Y Luis, recordarle que estoy para ustedes en todo lo que puedan necesitar. Agradecer su interés por participar en esta sesión y que por fortuna pudo hacerlo. Y pues agradecer también el respeto para con este espacio. Listo, profe. Gracias por tu profe. Que buenas Bueno, noches. feliz noche, Luis. Dispense, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Ok. Feliz noche. Feliz noche, Carmen. Descanse. Bueno, chao. Chao.